Hola a todos. Bienvenidos a este vídeo donde vamos a descubrir cómo se genera la electricidad, algo que usamos todos los días pero que pocas veces nos detenemos a pensar cómo llega hasta nuestros hogares. Imaginen un día sin electricidad. Sin luz, sin internet, sin teléfonos. Sería un caos. Pero, ¿te has preguntado alguna vez de dónde viene toda esta energía? Hoy, en The Story Behind, vamos a ver en detalle cómo se produce la electricidad, desde los principios físicos hasta su viaje a través de la red eléctrica. Para entender cómo se genera la electricidad, primero debemos saber qué es. La electricidad es el movimiento de electrones a través de un material conductor, como el cobre. Cada átomo tiene electrones orbitando a su alrededor, y cuando estos electrones se mueven de un átomo a otro, se genera una corriente eléctrica. Hay dos tipos de electricidad, la electricidad estática, como cuando frotamos un globo en nuestro cabello y se pega, y la electricidad dinámica, que es la que usamos a diario. Para comprender mejor el funcionamiento de la electricidad, primero necesitamos entender algunos conceptos clave como el voltaje, la corriente y la resistencia. Estos son la base de todo el sistema eléctrico, y los vamos a explicar de manera sencilla para que cualquiera pueda entenderlos. Aviso. Sabemos que este vídeo contiene información técnica y en algunos momentos puede parecer complicado. No te preocupes si algo no se entiende a la primera, puedes retroceder y volver a escuchar la explicación tantas veces como necesites. Lo importante es que logres captar los conceptos clave a tu ritmo. Para entender estos conceptos, imaginemos un sistema de tuberías con agua. El voltaje, la corriente y la resistencia son los tres elementos esenciales de la electricidad y trabajan juntos para que la energía fluya por los circuitos eléctricos. El voltaje, también llamado tensión, es la fuerza que impulsa los electrones a través de un circuito. Si lo comparamos con una tubería de agua, el voltaje es como la presión con la que el agua es empujada. Una pila o batería proporciona voltaje al circuito, igual que una bomba de agua genera presión en una tubería. Ejemplo, si tienes una manguera y aprietas el extremo, el agua sale con más fuerza. Ese aumento de presión sería como aumentar el voltaje. Cuanto mayor sea el voltaje, mayor será la fuerza con la que los electrones se moverán en el circuito. La corriente eléctrica es el número de electrones que circulan por un conductor en un determinado tiempo. En la analogía del agua, la corriente sería la cantidad de agua que fluye por la tubería. Ejemplo, si abrimos más el grifo, aumentamos la cantidad de agua que fluye. Lo mismo pasa en un circuito eléctrico cuando la corriente es mayor. En un circuito, la corriente depende de cuánta energía, voltaje, está empujando los electrones y de cuán fácil es su camino a través de los cables y dispositivos. La resistencia eléctrica es la oposición que encuentra la corriente para moverse. En una tubería, los codos, las rugosidades y la estrechez dificultan el paso del agua. Eso mismo ocurre en un circuito eléctrico. Ejemplo, si pones el dedo en la salida de una manguera, el agua tiene más dificultad para salir, igual que un cable fino ofrece más resistencia que uno grueso. Los materiales como el cobre tienen poca resistencia, por lo que la electricidad fluye fácilmente, mientras que otros como el plástico tienen alta resistencia y no permiten el paso de la electricidad. Existe una fórmula que relaciona estos tres conceptos, la ley de Ohm. Voltaje igual a corriente por resistencia. Ejemplo práctico, si aumentamos el voltaje, como cuando abrimos más el grifo, el flujo de agua. Corriente aumenta. Pero si ponemos una obstrucción en la tubería, aumentamos la resistencia, el flujo disminuye. Esta relación es la clave para entender cómo funcionan los circuitos eléctricos y por qué algunos aparatos necesitan más energía que otros para funcionar. Otro concepto a entender es la ley de Faraday, y vamos a intentar explicártelo rápido para no alargar demasiado el vídeo. Imagina que tienes un imán en la mano y un aro de metal. Si mueves el imán dentro del aro, sucede algo mágico, se genera electricidad. Esto fue descubierto por un científico llamado Michael Faraday en 1831. Faraday descubrió que cuando movemos un imán cerca de un cable conductor, se genera una corriente eléctrica en el cable. Otro ejemplo, los cargadores inalámbricos para teléfonos funcionan con el mismo principio.
Dentro del cargador hay una bobina con corriente eléctrica, que genera un campo magnético. Ese campo induce una corriente en la bobina del teléfono, cargando la batería sin necesidad de cables. Esta ley es utilizada en transformadores eléctricos para cambiar los niveles de voltaje en las líneas de transmisión, lo que ayuda a transportar la electricidad de manera eficiente a largas distancias. También es fundamental en la tecnología de los motores eléctricos, dispositivos de carga inalámbrica y hasta en los sistemas de frenado regenerativo en los automóviles eléctricos. Sin la ley de Faraday, muchos de los dispositivos y sistemas eléctricos que utilizamos hoy en día no serían posibles. Ahora que entendemos qué es la electricidad, es momento de ver cómo se produce y cómo llega hasta nosotros. La electricidad no aparece por arte de magia en nuestros hogares, es generada a partir de diferentes fuentes de energía, luego es transportada a largas distancias y finalmente distribuida a cada casa y empresa. En esta sección, exploraremos cada uno de estos pasos para entender mejor el increíble proceso que nos permite encender una luz con solo presionar un interruptor. La electricidad se genera en centrales eléctricas a partir de diversas fuentes de energía. Fuentes convencionales: las plantas térmicas queman combustibles fósiles como carbón, gas o petróleo para calentar agua y generar vapor, el cual mueve una turbina conectada a un generador eléctrico. Energía hidroeléctrica: las represas aprovechan la fuerza del agua en movimiento para hacer girar turbinas, generando electricidad de manera renovable. Energía nuclear: las centrales nucleares usan reacciones nucleares para calentar agua y producir vapor que mueve turbinas generadoras. Fuentes renovables: el sol, el viento y el calor interno de la Tierra también pueden generar electricidad. Los paneles solares convierten la luz solar en electricidad, las turbinas eólicas transforman la energía del viento en electricidad y las plantas geotérmicas utilizan el calor del interior de la Tierra para generar energía. La electricidad generada en una estación generadora no llega directamente a nuestros hogares, sino que primero pasa por un transformador que aumenta su voltaje. Este aumento de voltaje permite que la electricidad viaje grandes distancias con menos pérdida de energía a través de los cables de transmisión de alta tensión. Al acercarse a las ciudades y barrios, la electricidad pasa por subestaciones donde se reduce su voltaje mediante transformadores para hacerla segura para el consumo doméstico. Desde allí, viaja por cables de distribución hasta nuestros barrios y casas. Cuando encendemos una luz o enchufamos un electrodoméstico, estamos utilizando la electricidad que ha viajado por todo este sistema de generación, transporte y distribución. A lo largo de este vídeo, hemos explicado algunos conceptos de forma muy simple para que sea fácil de entender y no hacer el contenido demasiado pesado. Si crees que algo no ha quedado claro o si deseas información más detallada sobre algún tema, déjamelo saber en los comentarios. Tu apoyo es muy importante. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete para ayudarme a seguir creando contenido educativo. Si veo que este vídeo tiene mucho apoyo, prepararé otros vídeos más en detalle sobre la generación de energía, incluyendo energía nuclear, solar, eólica, hidráulica y otras fuentes.